Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, los prejuicios. Uno de los mayores obstáculos en las relaciones humanas, uno de los mayores estorbos para pensar el mundo. Los prejuicios son como un ruido ensordecedor que no nos permite escuchar, aprender, intentar entender, profundizar. El prejuicio nos encierra y nos priva de la libertad de indagar. Nos perdemos de conocer y de acercarnos. Sin embargo, nos aferramos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué suponemos que nos defiende el prejuicio de algo que ignoramos qué es? Para conversar del tema de hoy estará con nosotros Fernanda Magallanes, psicoanalista, doctora en Filosofía e Historia, autora de ¿Qué quiere una mujer? Lo femenino en psicoanálisis. Tendremos también, como cada semana, nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Escuchemos las reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. La palabra prejuicio significa juicio previo. Se refiere, según el diccionario, a una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Es decir, somos prejuiciosas, prejuiciosos, cuando no solo encontramos afirmaciones precipitadas, sino además que llevan la carga de una relativa o completa ignorancia. La mayor parte de los prejuicios son un producto de nuestro medio y de nuestra educación en la infancia. Una repetición de una información que se nos transmitió y que con demasiada frecuencia no cuestionamos. Un rechazo interiorizado a ciertas diferencias con respecto a lo que nos es conocido y cercano, que se nos han señalado como no deseables. Una convicción de que nuestras ideas, costumbres, nuestros hábitos cotidianos son superiores a los de otras culturas o personas. Podemos ser prejuiciosos contra alguien solo porque pertenece a una religión o a una etnia por la que sentimos antipatía. Así, sin más análisis. Se habla del prejuicio en 3 categorías: como una emoción negativa, como una actitud y el prejuicio como una emoción social. La rigidez es una de las características del prejuicio, así como las generalizaciones a ultranza. Todos los estadounidenses son ignorantes. Todos los judíos son avariciosos. Todas las personas en el sur de México son perezosas. Todos los católicos son intransigentes. Cuando se habla de pertenecer al código postal adecuado, estamos expresando un prejuicio de clase. Cuando el prejuicio se actúa, nos encontramos con las actitudes y conductas discriminatorias y excluyentes. ¿Podemos erradicar nuestros prejuicios? Bienvenida Fernanda Magallanes, psicoanalista, doctora en Filosofía y Arte. Fernanda hizo una residencia clínica en la Clínica de Trastornos de Personalidad del Hospital Weill Cornell bajo la tutela de Otto Kernberg. Bienvenida Fernanda, muchas gracias. Ay, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Oye, antes de que entremos de lleno al tema, me tienes que hablar de Otto Kernberg, por favor, y explicar a todas las personas quién es. Yo le tengo una admiración desbordada. Sí, bueno, Otto Kernberg es un psiquiatra, psicoanalista chileno, ¿no?, que vive en Nueva York y que trabaja mucho con temas de trastornos de personalidad. Trabaja en una clínica ya, él sigue vivo, es una persona llena de vida y que ha de alguna manera sintetizado varias teorías distintas para hacer de esa una teoría de trastornos de personalidad, ¿no? Desórdenes fronterizos, para mí fue un libro que cambió muchas cosas en mi vida. Sí, sí. Y también tu tesis de doctorado te la dirigió Judith Butler, o sea, vienes de grandes maestros. Sí, sí, como tuve la fortuna de poder acercarme a ellos y de tomar lo mejor que podía tomar de ellos, ¿no?, para mí. Sí. Entonces, entrando a nuestro tema, ¿cómo desde el psicoanálisis, pero también desde esta mezcla de disciplinas con las que tú trabajas, cómo nos hablarías del prejuicio? Pues el prejuicio es una actitud basada en la generalización
en generalizaciones que son inflexibles, que son erróneas, ¿no? Y que es importante en la escucha analítica estar al tanto de esos prejuicios, ¿no? Porque, bueno, a mí me interesa la parte psicoanalítica de cómo es que se generan los prejuicios, pero también cómo los sujetos somos seres psicopolíticos, ¿no? Y el deseo, lo inconsciente está intervenido también de manera psicopolítica, y en tanto tal es importante pensar cómo los prejuicios también tienen esta interacción que viene de lo político y que de alguna manera queda entramada en nosotros como sujetos que deseamos, ¿no? Entonces, el prejuicio no solamente es una antipatía que está ahí, sino que para mí es parte de, a veces, lo que hace que construyamos las barreras de nuestro yo, de quién somos frente al otro, ¿no? Cuando dices psicopolítico, si nos puedes explicar con detalle, poner ejemplos, ayudarnos a entender, por favor. Sí, cuando digo psicopolítico me refiero a que está intervenido, estamos intervenidas las personas psíquicamente con cuestiones sociales, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar separado, que es como si hubiera una parte interna y lo político fuera algo externo que pasa por allá, y lo social, ¿no? Como si estuviera ajeno a nosotros. Pero justo a mí lo que me ha interesado como de tratar de estudiar desde diferentes disciplinas es tratar de pensar esa articulación que existe entre lo que está encarnado en nosotros, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones políticas, con cuestiones sociales, ¿no? Porque hay dentro del psicoanálisis pues diferentes áreas, ¿no? Que exploran al sujeto y su interacción con el mundo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Para algunos será la división interioridad-exterioridad, y para otros será más como un flujo, ¿no? Donde lo político ya está encarnado en el cuerpo, ¿no? Y a mí esa parte me interesa. Vamos a un ejemplo, a ver si más o menos estoy entendiendo. El apartheid. Ajá. ¿No? Esta división brutal en Sudáfrica, por ejemplo, entre las personas blancas y las personas negras. Una persona, voy a decir la palabra raza entrecomillada, ¿no? Lo que se consideraba la raza blanca, en un determinado momento cree que esa rabia y ese desdén son, entre comillas, naturales, cuando en realidad es una construcción cultural y política. Sí. Para dominar. Así es, para dominar y para sentirse superiores frente al otro, ¿no? Como para también construir las barreras de yo soy esto y tú eres aquello, porque justo no se quiere la porosidad, no se quiere ver que uno es el otro también, ¿no? Entonces a mí algo que ahora mencionas con respecto a cuestiones raciales me parece importantísimo como poder articularlo con el tema del prejuicio, porque justo el prejuicio antes de los años 20, interesantemente, no era visto como algo malo o negativo, ¿no? Sino que el prejuicio se asumía que era algo del orden de lo que ocurría y ya, ¿no? El derecho a discriminar. Un derecho a discriminar, ¿no? Y es a partir de 1924 con un estudioso del prejuicio, Allport, que a él le llama mucho la atención porque se generaliza la noción de que las personas negras fueran, según esto, personas con, en ese entonces decían, déficit mental, ¿no? Y a él le parece bastante sospechoso y se da cuenta que es un prejuicio, ¿no? Y que los prejuicios son sumamente peligrosos y que justamente generan ese tipo de pensamiento que no solamente está incrustado en la sociedad y en la cultura popular, sino que incluso en la historia de la ciencia, ¿no? O sea, la manera en que se ha entendido, por ejemplo, qué es ser mujer o qué es ser hombre, también está llena de prejuicios, ¿no? Y entonces le interesa a partir de entonces verlo como algo negativo y estipular que es incluso una irracionalidad, ¿no? Entonces, a partir de entonces, bueno, aparecen varios estudios y varias teorías que nos dan diferentes comprensiones para poder aproximarnos a qué es un prejuicio, ¿no? Y estas diferentes aproximaciones teóricas, bueno, entre ellas el psicoanálisis participa, ¿no? Pero también están como teorías de cognición social, teorías de dominación social, en donde algunas van a poner el énfasis en que
¿Es lo social lo que genera prejuicios o son las instituciones o es lo político lo que hace que la gente genere prejuicios? Y habrá otras que hablarán como de una interioridad y de mecanismos psíquicos internos que generan estos prejuicios, ¿no? Entonces, este especialista, para leerlo, porque no lo conocía, se llama Allport. Allport, sí. Okay. Es como uno de los primeros en hablar de estos prejuicios y después vienen varios, ¿no? Por ejemplo, Adorno en los 40 hace también como todo un perfil psicoanalítico alrededor de la persona prejuiciosa. Y es interesante porque ahí sí se va como a hacer una categorización de cómo es una persona prejuiciosa, de dónde viene, ¿no? Lo que va a describir es que las personas prejuiciosas, para él, tienden a hacer prejuicios generalizados, ¿no? O sea, la persona que es prejuiciosa ante un grupo lo va a hacer ante otros. Y lo que va a decir también es que estas personas prejuiciosas tienden a venir de familias muy autoritarias y con ciertos perfiles y más adelante tienden a ser vulnerables a discursos políticos de prejuicio, ¿no? Y entonces los toman como con mucha radicalidad. Ahora, ha habido perspectivas después que dicen, no, estos prejuicios hay que preguntarnos si de verdad pueden ser generalizados, ¿no? O sea, me refiero una vez más a si de verdad podríamos decir que, por ejemplo, quien tiene prejuicio, quien es antisemita, al mismo tiempo puede ser xenófobo de manera generalizada, ¿no? Y entonces la respuesta, ¿no?, va a ser no, ¿no? Porque después varios estudios empíricos, ¿no?, van a demostrar que entre estos es un estudio apenas de 2004, ¿no? O sea, hay estudios apenas muy recientes porque es desde hace 100 años que se empieza a tomar como un problema, ¿no? Y justo coincide con que esto es después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y coincide con ese terreno de violencias que son justamente generadas por los prejuicios. Pero es en este estudio de alguien llamado Bierly, ¿no?, en 2004, que decide hacer como un termómetro interesantísimo, María Teresa, alrededor de cómo son estos prejuicios, ¿no?, de cómo hay calificaciones afectivas alrededor de ciertos grupos. Y para medir si realmente esos prejuicios son generalizados, ¿no?, si uno es prejuicioso ante un grupo, lo va a hacer ante todo, lo que hace es hacer una división de diferentes formas de exclusión de los grupos, ¿no? Y va a decir, bueno, va a hacer una clasificación que a mí me parece como divertida y también interesante, porque va a decir que hay grupos de personas que son derogadas, que son generalmente los feos, los discapacitados, los racializados, los obesos, los psiquiatrizados, inmigrantes, personas indocumentadas, amas de casa, incluye árabes, desempleados y gays, ¿no? Fer, discúlpame, nos tenemos que detener un momentito. Ahorita regresamos con esto tan interesante que nos dice. Les comparto una frase del psicoanalista Paul Laurent Assun cuando habla del perjuicio y del prejuicio, y esta frase me gusta mucho, cito: el excluido está encerrado afuera, agrego, allá afuera donde se le coloca en el lugar de la diferencia intolerable, de la no pertenencia. No nos dejes solitas, ya regresamos. Seguimos con nuestro tema de hoy, los prejuicios. Entonces, Fer, nos estabas hablando de grupos de personas, de comunidades que son particularmente susceptibles de ser víctimas de los prejuicios de los demás. Sí, y que en este estudio los dividen en tres, ¿no? Por un lado, los derogados, pero también nos hablan de grupos peligrosos. Los derogados, ¿qué quieres decir con eso? Derogados son grupos que por alguna circunstancia son discriminados, ¿no? Feos, discapacitados, obesos, pero también hay otra forma de hacer prejuicio, van a encontrar estas personas, que es hacer del otro un ser peligroso, ¿no? Y dentro de ahí, pues se clasifican, por ejemplo, los terroristas, ¿no? Interesantemente, ahí incluyen, dicen, a las prostitutas, van a decir, como si fuera una situación peligrosa, ¿no? Porque es peligrosa para el Estado, justamente, ¿no?
los narcos, las personas satánicas y los ateos, ¿no? Y por otro lado... O sea, los ateos vamos junto a los satánicos. Exacto, así Ok. es como peligroso, ¿no? Y los disidentes, que son personas que se dedican al activismo, una vez más ahí meten en otras circunstancias a trabajadoras sexuales y feministas, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesantísimo, ¿no? Porque de alguna manera estas disidencias resultan peligrosas y generan prejuicios, ¿no? Pero es justo además a través Pero de esas además, disidencias... Perdón, que pero además pueden- es una lista un poquito extraña, porque los narcos junto a las feministas, junto a la persona, en fin. Sí, pero la lista la van clasificando dependiendo de cuáles son las generalizaciones que las personas hacen y cómo clasifican a alguien o de peligroso o de alguien que pueda ser como fuera de campo, ¿no? Un disidente. Entonces, estos prejuicios se dan cuenta que estos grupos sí tienden a ser, si se pertenece a un grupo, la persona que generaliza, ¿no? Como su prejuicio la generaliza a todos dentro de ese grupo. Pero también dicen los autores de este estudio, hay que ser muy cuidadosos porque pues esto es de manera situada y en cada país y en cada experiencia los prejuicios funcionarán de manera diferente, ¿no? Entonces no es que los podamos generalizar y decir el prejuicioso es prejuicioso siempre y en todo momento, ¿no? Y esto me parece importante, muy importante ponerlo sobre la mesa, porque justo muchos discursos políticos el día de hoy manejan la idea de que hubiera seres humanos buenos y seres humanos malos, ¿no? Y los buenos no serían prejuiciosos con nadie y el prejuicio siempre caería sobre ellos, ¿no? Como si hubiera una pureza, ¿no? Cuando esa pureza no existe, ¿no? ¿Y por qué no existe? Porque también podemos ponernos a pensar desde otra perspectiva, desde el psicoanálisis, ¿no? Como el prejuicio es algo que está engravado en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mecanismo al que una autora, Julia Kristeva, no le va a llamar abyección, y justo esta abyección es lo que genera las fronteras del yo, ¿no? Las primeras fronteras de quién soy. Vamos como aterrizando, Sí. ¿no? Por ejemplo, si podemos saber por qué prejuicios todos tenemos, ¿no? Sí. Y muchos. Y una se atrapa. Una dice, ¿pero qué me está pasando? No conozco a esta persona, acaba de decir 2 palabras y yo ya le colgué 20 atributos que solo están en mi imaginación. Sí. Pero ¿por qué nos conviene? De Julia Kristeva me interesa mucho cuando habla, por ejemplo, de esta extranjereidad con respecto a nosotros mismos, ¿no? Esa para mí es su obra preferida. Pero ¿qué tiene que ver? Puede ser que ese miedo a nuestra distancia interior con nosotros mismos nos haga poner el rechazo en otras personas. ¿Por qué somos prejuiciosos y por qué nos aferramos? ¿Por qué nos conviene ser prejuiciosos? Nos conviene entre comillas, quiero decir, puesto que no cambiamos. Sí, es una situación bien complicada, ¿no? Porque justo, o sea, si nosotros pensamos en un bebé recién nacido, nosotros solemos pensar que el bebé ya tuviera imaginación y que nos quiere y que porque le damos un nombre a lo mejor piensa en nosotros de cierta forma, pero en realidad no hay un desarrollo en ese bebé como para que él dé cuenta de lo que está bien, lo que está mal, de quién es él y quién es el otro, incluso sus manitas, ¿no? O sea, a veces choca con ellas, y para que empiece a haber límites en su cuerpo y empiece a entender que él está separado del mundo, tiene que haber una serie de mecanismos que pasan primero, ¿no? Y uno de estos mecanismos justo es la abyección. ¿Qué es eso, no? O sea, es cuando el bebé desde un inicio le das de comer y empieza a vomitar. Hay algo intolerable, ¿no? Que no va a permitir que entre en su cuerpo. Y ese no permitir que algo entre en su cuerpo genera también que ciertas imágenes que llegan a él, como una mano o como un olor, no las permita y las expulse, digamos, como de una especie de territorio mental que se empieza a construir, ¿no? Y esto justo para hacer las barreras de su yo, es decir, la abyección, que es ese mecanismo que va a construir el prejuicio, está desde el inicio haciendo las fronteras de quiénes somos. Y entonces eso es muy fuerte porque quiere decir que, por ejemplo, la imagen que tenemos nosotros cuando vamos al espejo y yo digo, bueno, esta soy yo me llamo Fernanda, etcétera, es Fernanda precisamente porque
expulsé de mí muchas circunstancias de quién no soy, ¿no? No soy María Teresa, no soy la cámara que está frente a mí, no soy el espectador que ahorita nos está viendo, sino que soy María Fernanda, ¿no? Y para eso necesito haber expulsado algo. El problema es que eso que se expulsa, ¿no? A veces se rigidiza y se convierte eso que se hace abyecto, como le había llamado, ¿no? Personas, grupos de personas de manera generalizada, ¿no? Y en cuanto eso se hace de manera generalizada, ¿no? Se convierte en un prejuicio. Ahora, claro, porque una cosa es no elegir algo determinado y otra cosa es despreciarlo. claro. Es muy distinto, ¿no? Y también es distinto decir, yo no soy este cojín, ¿no? Y por lo tanto lo hago a un lado, ¿no? A decir, yo desprecio, ¿no? A una persona, a un grupo en específico, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es pero el salto? ahí está toda esta parte de la deshumanización, donde los convertimos en menos persona. Sí, donde solo mi grupo importa y el otro no, ¿no? Sí. Fer, te voy a presentar a nuestro fetiche. Ajá. Me encanta. Es para hoy la Malintzin, la Malinche, llamada la lengua de Cortés, porque fue su traductora. Tan denostada Malintzin que malinchismo es un término peyorativo, la traidora. Si dejamos de lado los prejuicios en su contra y miramos su vida, la traicionada cada vez fue ella. Primero vendida por su madre para asegurar la herencia para su hermano varón, llegó a manos de Cacique de Taxcoc, quien a su vez la regaló como esclava a Cortés junto a otras 20 mujeres. Tenía 15 años. Cortés la regaló a Portocarrero hasta que se dio cuenta de que hablaba un náhuatl y maya y que le era indispensable. La primera vez que leí la historia de estas 21 mujeres regaladas como esclavas a los conquistadores, me pregunté qué había sido de las otras 20. ¿Por qué desconocemos sus nombres? Cada una de ellas cumplió la función que se les asignó. Vivieron con los conquistadores, tuvieron hijos con ellos, ¿fueron traidoras o solo víctimas? La diferencia por la cual la Malintzin pasó a la historia fue su inteligencia, sus talentos y su don de lenguas. Una mujer que pasó de la condición de esclava, que no eligió, a la de traductora. Su arrojo para una mujer de su época habrá abundado en el prejuicio, su singularidad, su talento. ¿Qué será lo que no le perdonamos? En las últimas décadas, la figura de la Malintzin ha sido reivindicada, por ejemplo, por las escritoras chicanas y por autoras como Margot Glantz. Una figura como ella merece, sin lugar a dudas, otro lugar en la historia. Vámonos a nuestros prejuicios acá en nuestra cultura y nuestra sociedad. Sí. Hay prejuicios que aparecen continuamente. A mí me interesa decir, ¿no? Que muchos de estos prejuicios que tenemos se generan justo también por discursos políticos, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros pensamos en la palabra naco o cuando se decía estos indios, ¿no? Siempre viene de un discurso que anteriormente fue un discurso político, ¿no? Y es un discurso que de lo que se trata es de dividir, ¿no? Se genera como un método de poder para dividir. El problema es como pensar, ¿por qué entonces las personas lo reiteran? Porque no hay un pensamiento crítico frente a esos discursos que sirven a algo que para el Estado es importante difundir, ¿no? O sea, ¿por qué? Y bueno, es porque uno de las grandes promotores, de alguna manera, de los prejuicios o de que se generen prejuicios son los autoritarismos, ¿no? Y como los gobiernos de derecha, que justo lo que intentan hacer es crear el discurso de personas peligrosas, ¿no? Que si existen... O de ultraizquierda, porque ahí se encuentran. Que son de derecha, ¿no? Bueno, como esta situación como de generar el terror al exconvicto, al criminal, ¿no? Cuando sabemos que, por ejemplo, muchas personas que son criminalizadas, que están en la cárcel, es precisamente porque fueron criminalizadas, ¿no? O sea, porque estaban en unas condiciones de pobreza terribles que hacen que tengan que cometer ciertos crímenes o que se les acuse de crímenes que
de los que no son culpables, ¿no? Entonces, sí, nos vamos a interrumpir tantito. Vámonos a las plazas y las voces. La opinión de las personas entrevistadas en las calles por el equipo de producción. La pregunta fue, ¿qué prejuicios te parecen recurrentes en nuestra cultura? Y después nos vamos a un corte. Creo que sobre todo los prejuicios que me parecen más recurrentes en la cultura son referentes al machismo todavía. Creo que están muy arraigados. Creo que principalmente es la labor de la mujer. Todavía se sigue viendo mucho como cuidadora única y exclusiva de los hijos, sino como pues también el papá, ¿no? Parte de... Principalmente los prejuicios en contra de las personas diferentes, o sea, ya sea como si estás gordo, si tienes otras preferencias. Siento que hay como un cierto rechazo, ¿no? O sea, en lugar de entenderlo, como que tendemos a ridiculizar o a decirle a las personas, no puedes hacer esto o tal cosa porque no eres como imagino que una persona tendría que ser. ¿Qué prejuicios me parecen recurrentes? Yo creo que más que nada como prejuicios ante la pobreza, o sea, como del hecho de que dependiendo de cómo vienes vestido eres pobre o no. Entonces yo siento que es algo que se ve muchísimo. También como los aspectos físicos de las personas, como de que si te ves muy gordo no puedes hacer ciertas cosas, si te ves muy flaco tienes ciertos desbalances alimenticios, cosas así. Yo pienso que una de las formas donde hay mucho de estos prejuicios sería en la discapacidad. Pues tengo un hermano que es autista y no es como muy visto en la sociedad el hecho de que pues piensan diferente a todos los demás, tienen diferentes pues forma de pensar, forma de cómo se sienten. A mí me parecen recurrentes los prejuicios de etnia, los prejuicios de orientación sexual y de clase social. Continuamos abiertamente con la psicoanalista en doctora y filosofía y arte, Fernanda Magallanes. Pero tú dijiste algo que es muy importante para aclarar los prejuicios en México, la palabra naco. es una palabra terrible, ¿no? Que tiene como muchas implicaciones y que a todos nos toca, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve, no? O sea, ¿para qué sirve que las personas sean prejuiciosas, que de pronto lancen una palabra como naco, como indio, como negro, ¿no? O sea, como si fuera algo despectivo, ¿no? Sirve como para alejar, ¿no? ¿Y por qué querer esa lejanía, no? Parece como que hay un mecanismo que se genera justo porque la persona que necesita alejar no tolera ser poroso, ser abierto con el otro. Pero hay algo diferente. Perdón que te interrumpa, pero hay algo que me parece como muy retorcido. Y es que eso nos puede hacer que la persona se sienta superior a toda comunidad, a toda una comunidad, por ejemplo, a la persona que tiene enfrente, sin la necesidad de hacer el menor esfuerzo, ¿no? En el momento que te descalifico, que te deshumanizo, soy mejor que tú. Es que justamente una de las bases, hay dos bases psicológicas, ¿no? Que explican por qué el prejuicio, ¿no? Y una es para excluir, y esa exclusión puede ser desde yo no soy esto hasta el genocidio, por ejemplo, ¿no? O sea, hasta la exterminación total de las personas, ¿no? Y la otra es para generar superioridad y para generar jerarquías, ¿no? Y perdón que insiste en lo político, pero es que justo esto responde a cuestiones políticas, ¿no? Generar jerarquías donde hay superiores e inferiores y donde se crean fronteras entre países, en donde el otro no, uno sí, ¿no? Pero en una familia, por ejemplo, en un vecindario, ¿no? Cuando uno escucha que hay lugares que por diferencias religiosas sucede en el sureste mexicano, las personas de una religión le cortan el acceso al agua a las personas de otra religión. Sí. ¿No? Ese tipo de actos, ¿no? O sea, cómo funciona hacia adentro de una familia el prejuicio, cómo se crea y cómo se conserva. Sí, se crean, estas violencias son como producto de estos prejuicios siempre, ¿no? Por eso me parece importante que podamos pensar que cada vez que hay una violencia de este tipo entre familias, dentro de la familia, es porque antes hubo un prejuicio, ¿no? Y este prejuicio generalmente se alimenta, ¿no? Por vía de querer excluir al otro
para uno crearse como una sensación de que uno no tiene nada que ver con ese otro. Suena un poco extraño, ¿no? ¿Por qué me pelearía con el vecino? Ese vecino no tiene nada que ver conmigo. No, para nada, Fer. Yo no soy como el vecino, ¿no? Yo le corté la luz porque es un maldito desgraciado. No, se le cortó la luz o le cortó la luz precisamente porque hay algo en él que es parecido a uno, ¿no? Pero uno no quiere identificarse con eso. Uno quiere decir, eso no soy. ¿Para qué? Para uno, con cierta superioridad, creer que uno es diferente a eso, ¿no? Y entonces ahí se generan muchos problemas y es una base como para pensarlo, porque de alguna manera lo que nos sugieren todos estos estudios psicológicos y la perspectiva del psicoanálisis también es que para pensar que yo soy, tuvo que haber una exclusión, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver que no haya violencias que parten de ese prejuicio que está ahí continuamente, ¿no? ¿Cómo hacer? Fer, nos vamos, ahí te interrumpo, discúlpame, de nuevo las plazas y las voces. Y la pregunta fue, ¿has reconocido en ti mismo prejuicios que hayas decidido trabajar para erradicarlos? Sí, creo que principalmente como el entender que pues cada quien tiene diferentes privilegios y pues eso pues no es malo, pero pues te puede dar ciertas ventajas, ¿no? Entonces como entender que no todos, desafortunadamente no todos contamos con esas ventajas y pues no achacar todo a la fuerza de voluntad o a las ganas o como esta parte que pues también la economía es muy importante, ¿no? Todo se mueve aquí con dinero. Pues sí, o sea, creo que todos somos hasta cierto punto prejuiciosos. Entonces, sí, en algún momento sí fue como de que sí me hice un trabajo en mí diciendo como de que no, sí, o sea, lo que estoy diciendo está mal. Siento como que el hecho de que, principalmente en la secundaria y en la prepa, como que todos somos un poco prejuiciosos para elegir con quién juntarnos. Sí, he reconocido algunos prejuicios que tengo y los he intentado trabajar. Por ejemplo, antes era mucho de ver cómo venía vestida la gente y juzgar si me podía acercar o no. Ahora ya es como trato de mejorar esas partes. Pues sí. Sí, el primero pues, que casi todos tenemos es el ego. Tenemos que trabajar en nuestro ego. Es el mayor. Si trabajamos sobre nuestro ego y vamos limándolo poco a poquito, creo que seríamos mejores personas todos. Sí. Sí, tenía mucho prejuicio, yo creo que de clase social. Sí, sobre todo como mucho a la gente como de clase alta. Tenía como que muchos prejuicios respecto a ellos. Pues creo que es algo que ya poco a poco pues lo tenemos muy como interiorizado desde nuestras familias. Entonces creo que es algo que tenemos que trabajar cada quien, pero poco a poco pues podemos mejorar. Fer, por ejemplo, en una familia algo que sucede con bastante frecuencia, ¿no? Viendo, como tú dices, el prejuicio como una forma de control, de poder, de descalificación. Es frecuente que en la familia del papá o de la mamá, una de las dos o las dos, descalifiquen a la familia del otro lado. Por ejemplo, qué mal como la familia de tu padre, qué mal como la familia de tu madre. Eso es algo que es bastante común. Sí, ¿no? Justamente se hace cuando el otro nos está espejeando algo, ¿no? De nuestra propia familia, ¿no? ¿Por qué tendríamos que mandarlo a la otra familia, ¿no? Justamente porque espejea algo del lugar de donde venimos, ¿no? Y no queremos poder reconocerlo. Entonces lo echamos hacia afuera, ¿no? Sí, es una posibilidad, pero no podría haber la posibilidad de tener una especie de cosa como avariciosa de todo lo bueno que tenga esa hija o ese hijo viene de mí, como una especie de cosa muy narcisista. También puede ocurrir, ¿no? También puede ocurrir desde el otro lugar. Pero para que algo sea prejuicio, justo debemos recordar, ¿no? Que el prejuicio tiene que ver con excluir al otro y que sea un juicio negativo acerca de esa persona, ¿no? Entonces, claro, pero cuando ese es un se quiere juicio incluir, negativo. La familia de la madre no sería capaz de aportar esas bellezas que nosotros, la familia del padre, por ejemplo, sí aportamos. Claro, pero ahí el prejuicio sería a la familia sí, de la madre, no al hijo. No, Sí, la familia, sí. Sí.
O sea, pero se trata de excluir eso, ¿no? Y decir, esto no, nosotros somos de este equipo, ¿no? Pero ese nosotros somos de este equipo quiere decir que yo excluyo al otro y el prejuicio lo lanzo para afuera. El prejuicio para lo que me ayuda es para constituir un nosotros, ¿no? Claro. Y es peligroso ese nosotros, ¿no? Porque justo genera dentro de diferentes grupos exclusiones de ciertas formas, ¿no? O sea, por ejemplo, decir estos prejuicios contra las trabajadoras sexuales, por ejemplo, ¿no? Es como si quisiera la persona decir, yo no tengo nada que ver con lo sexual, ¿no? Eso va por allá, ¿no? O yo dentro del matrimonio no hago ningún trabajo parecido al de la trabajadora sexual, ¿no? Que muchas veces es lo mismo, ¿no? O incluso es distinto en el sentido de que puede haber dentro del matrimonio una esclavitud, ¿no? Sin que uno sea remunerado por el hecho de hacer trabajo sexual, ¿no? Pero Entonces, al final de cuentas creo que ahí es como esta especie de oscuro juego, ¿no? Entre estereotipos de mujeres, ¿no? Claro. Entonces, a mí me llama la atención cuando algunas mujeres hablan con mucho desprecio de las trabajadoras sexuales porque creo que así se reafirman del lado luminoso de la banqueta. Sí. ¿No? Sí. O sea, para ser la buena me toca inventar mi mala. Ajá, exactamente, ¿no? Porque justo la construcción identitaria tiene que ver con esa abyección, ¿no? ¿Para qué hago abyecto o para qué hago un prejuicio hacia el otro? Para construirme como un ser de cierta forma, ¿no? Puede ser identificado con la mujer buena, abnegada, etcétera, ¿no? O incluso identificada con cualquier otro tipo de mujer, ¿no? Pero justo estos prejuicios vienen por la inflexibilidad de esa cuestión identitaria. Yo soy, nosotros somos, ¿no? Todo lo diferente, o excluirlo para hacer jerarquías, ¿no? O eliminarlo. ¿Tú te has cachado cuando estás siendo prejuiciosa? Porque, digo, nos pasa. Sí, claro, claro. ¿Y qué haces? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos acercamos a asumir? Porque a lo mejor muchas veces no nos cachamos. Sí. Sí, intento como bajar mis barreras, ¿no? Como me digo a mí misma, tratar de bajar mis barreras. Cuando me noto también, sobre todo, como muy altiva, ¿no? Porque a veces uno generalmente no cacha cuando está siendo prejuicioso, pero sí uno se siente rígido o en una pose, ¿no? En una pose. Entonces, en una pose, ¿no? Como uno empieza a sobreidentificarse con una forma de ser o con una forma de conducirse, ¿no? Ok, y se siente medio imbuida de arrogancia. Sí, entonces uno trata de, a ver, bajémosle, ¿no? Aquí algo sucede. Y Ese si es un dato buenísimo. Ahorita regresamos. Sí. Si cuando somos rechazadas por prejuicios, sin que nos den la oportunidad de darnos a conocer, nos duele tanto, ¿por qué dañamos a otros haciendo lo mismo? Regresamos en un ratito. Gracias por seguir en Abiertamente. Nuestro tema de hoy, los prejuicios. Entonces nos estabas diciendo algo bien importante. Sospecha de ti cuando te sientas como arropado en la soberbia. Sí, sospecha de ti cuando sientas que tienes un mensaje mesiánico y la verdad acerca de un asunto, ¿no? O cuando estés convocando a personas para atacar a otras, ¿no? O sea, porque sucede, ¿no? Y justo la raíz de muchísimos conflictos sociales muy graves que estamos viviendo actualmente tienen que ver con eso, ¿no? Con personas que están convencidas absolutamente que tienen la razón, ¿no? Entonces, cuando uno se siente que tiene la razón absoluta, ojo, ahí ya seguramente hay prejuicios que están lastimando a personas y que las están borrando y que no se está pudiendo ver, ¿no? Por ejemplo, si en el trabajo alguien siente que se caería la empresa si no está allí, porque lleva sobre sus hombros, ¿no? Sobre sus talentosos hombros, que las cosas funcionen. Hay que sospechar. Sí. Hay que sospechar, ¿no? Señor, váyase, desaparezca 3 días y se dará cuenta que las cosas siguen funcionando, ¿no? En las parejas, por ejemplo. En las parejas, por ejemplo, también cuando uno cree que tiene la total razón, ¿no? Justo es cuando las parejas explotan, cuando más se dividen, cuando
se radicalizan esas peleas, ¿no? Porque se deja de escuchar al otro. Entonces, si en ese momento uno está muy montado en su caballo, mejor salirse un poquito de eso, relajarse para poder volver a hablar y tener un intercambio, ¿no? Poder escuchar lo que está diciendo el otro, sin la necesidad de tratar de pensar que el otro está diciendo algo que yo me imagino, ¿no? Los prejuicios de clase, por ejemplo, que me parece algo que es particularmente rudo en la sociedad mexicana. Muy rudo, ¿no? También hay que cacharnos. Es difícil, ¿no? Porque además los prejuicios de clase tienden a quedar invisibilizados, ¿no? La persona no se da cuenta, ¿no? Entonces, cuando uno se sienta altivo frente al otro, cuando uno se sienta que merece más, ojo, ¿no? Y pongo el énfasis en ese lado, ¿no? Porque es el prejuicioso generalmente. Pero es buenísimo lo que dices. Cuando una sienta que merece más que la persona que está al lado. Totalmente. Cuando esté dispuesta a ser injusta sin más trámite, por ejemplo. Sí. Cuando esté dispuesta a dejar de pagar, ¿no? Por ejemplo, estas entrevistas de pronto a personas con poder que dicen, no, yo estoy dando una oportunidad, no, ¿qué pasa, no? Ahora con Acapulco, por ejemplo, también, ¿no? Con la desconexión de una noticia también podemos pensarlo, ¿no? ¿Por qué una persona no se siente interpelada por las tragedias humanas? Porque hay prejuicios, ¿no? Porque es como si el otro no importara. Entonces ahí es importante abrirnos y decir, ¿qué está pasando? Que no me está importando esta noticia, ¿no? Que está como desensibilizada. Algo se echó para afuera y eso tiene que ver con un prejuicio. Es difícil detectar qué, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que estoy dando de una persona que no le interesa la noticia de lo que sucedió en Acapulco, ¿por qué es que no le interesa? Bueno, ya es como muy singular en cada quien, ¿por qué no, no? Pero es importante también como poder detectar eso. Y es un trabajo continuo, ¿no? Es un trabajo que ninguno de nosotros puede cesar. Exacto. Porque hay que asumir que somos prejuiciosos. Claro. Para que haya un trabajo real sobre eso, ¿no? Que si pensamos que prejuiciosos solo son los mala onda, sí, no hay forma, ¿no? No hay forma para de empezar ya trabajar. decidimos que la buena onda somos nosotros, eso sí. ¿no? Por ejemplo, a mí me inquieta mucho, partiendo de que todas las personas somos prejuiciosas, la transmisión sin darnos cuenta a nuestras hijas y a nuestros hijos. Sí. Y también hay transmisiones invisibles, ¿no? Hay prejuicios que se van pasando generación tras generación de cuestiones que no se hablan y de pronto uno solo las siente, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué siento rechazo frente a ciertas personas? ¿O por qué siento que no puedo mirar a los ojos a cierta persona? Porque hay algo internalizado y que puede tener que ver con algo transgeneracional que no puedo detectar por qué, ¿no? A ver, Fer, eso sería como cuando vemos a alguien y decimos, es que me cae mal, pero no sé por qué, así, Sí, al ojo. Sí. ¿Hay algo inconsciente que esa persona nos recuerda o alguien? Sí, claro, ¿no? Y puede ser hasta desde una cuestión sensorial, ¿no? Su olor, hasta cuestiones como mucho más complicadas, con toda una trama y una historia, ¿no? Como, por ejemplo, yo podría inventar, ¿no? Mi abuelita se peleó con un señor llamado Jorge y de pronto resulta que se llama Jorge, pero yo no sabía de esa historia y a nivel inconsciente se juega ahí, ¿no? Y cuando tú te refieres al olor, no es que sea bonito o feo, es que a nosotros es la reminiscencia de algo. Sí, hay como un juicio de atribución a eso como si fuera algo feo, ¿no? Ahora yo decía, buena onda, ¿no? Claro, porque siempre aparece un juicio de atribución a si lo otro está bien o está mal, ¿no? Nunca deja de aparecer y es por eso que tenemos que hacer un trabajo continuo, ¿no? Sobre todo cuando hay alguien que se está sintiendo incómodo, ¿no? O sea, por ejemplo, uno puede estar en una reunión y sentir que le estamos pasando muy bien y que somos buena onda, etcétera, y vemos que alguien está jorobado y le está pasando mal. Y ahí hay que preguntarse también si uno cometió algún prejuicio, por qué la persona se siente incómoda, ¿no? No es cuestión solo de esa persona, ¿no? Excluida, ¿a eso te refieres? Sí, hay algo que uno puede a lo mejor detectar que está haciendo, ¿no? O empezar a pensar. Pero eso solo si nos abrimos a la pregunta de ¿yo qué tengo que ver en esto que está ocurriendo aquí, no? Porque si no se convierte en algo de, pues es una persona insegura, ¿no? Como que pasa allá, ¿no?
Pero me estás recordando esa frase de hombre, mujer soy y nada del humano me es ajeno. Claro, sí. Pero ¿cómo aprendemos a empatizar? Necesitamos empezar a abrirnos, empezar a dialogar con las partes que no queremos aceptar de nosotros, ¿no? Y eso requiere todo un trabajo. Por supuesto, el análisis ayuda, pero también ayuda como el salir con amigos, ¿no? El tratar de cuando uno se siente inflexible, bajarle, ¿no? Bajarle a la defensividad. Y cuestionarse. Cuestionarse, ¿qué me provoca esta persona? Sí. ¿Qué estoy repitiendo? Y a veces son cuestiones como muy simples que incluso son sensoriales, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México, por ejemplo, vivimos en un estrés continuo y donde la sensorialidad es mucha, ¿no? Por ejemplo, si vivimos en el centro de la ciudad, siempre hay claxon, siempre hay cosas sucediendo, gente gritando, y eso nos pone también más a la defensiva. O sea, de alguna manera, esa frontera corporal nuestra se pone a la defensiva y entonces el prejuicio se anuda ahí, ¿no? Entonces a veces también nuestros prejuicios vienen de esas partes sensoriales. Necesitamos a veces, si nos notamos en prejuicio, encontrar un lugar donde bajemos esas sensaciones, podamos relajarnos y entonces poder abrirnos, ¿no? Fíjate que hace un tiempo escuché la declaración de una mujer política, yo soy del sureste mexicano, y me ofendió muchísimo donde decía que había que conocer la cultura del sur de México, donde las personas no trabajaban 8 horas. Que por eso una maquila no funcionaría en el sureste, ¿no? Porque las personas, no sé, me imagino que nos tiramos en la hamaca, vamos al mar, qué sé yo. Pero lo dijo sin pestañear. Me pareció un prejuicio tan enorme, norte-sur, ¿no? Sí, y es importante que ante estos prejuicios nosotros siempre tengamos como muy consciente que cuando nos sentimos atacados siempre tenemos la posibilidad de hablar. Creo que justo parte importante de los cambios políticos, de que se den cambios en el mundo y de que podamos dialogar con el otro es que cuando algo nos hiere profundamente porque el otro es prejuicioso, poder abrir algo a través de un chiste, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, no sé, como decirle como, pues entonces tú quizás eras muy nórdica, ¿no? Porque ellos sí trabajan muchísimas horas, o yo qué sé, ¿no? Como un chiste que justo abra la porosidad y pueda haber un diálogo, un intercambio, ¿no? Es muy difícil porque justo cuando toca con algo que nos duele, es difícil no... No, además lo dijo en la televisión, si no, seguramente le hubiera contestado. Claro. Nos vamos a detener tantito para ir a nuestras recomendaciones de libros, la esquinita de lecturas y películas. Libros, Balún Canaán, de la escritora mexicana Rosario Castellanos, donde cuenta su infancia en la cerrada sociedad de Comitán, Chiapas, educada como una, entre comillas, niña de bien, cuando la palabra personas de bien incluía los más feroces prejuicios y discriminaciones contra los indígenas mayas. De la escritora chicana Gloria Anzaldúa, Borderlands, La Frontera, La Nueva Mestiza, y por supuesto su texto autobiográfico La Prieta, que podemos encontrar en los archivos de la revista Debate Feminista en Internet. Desde los Zulus de Dalia de la Cerda, mezcla de ensayo, autobiografía crónica, una rebelión formidable contra los prejuicios que se juegan en todas las formas de discriminación. Dalia escribe desde la literatura y su escritura es realmente telúrica. Películas, Matar a un ruiseñor, la novela de la escritora Harper Lee, llevada al cine por Robert Mulligan. Un abogado blanco defiende a un joven negro acusado de violación y toda la violencia que su compromiso, vivido como traición a su raza, despierta en una ciudad del sur de los Estados Unidos en los años 30. ¿Por qué defender a una persona negra que no podía ser sino culpable? Milk, o Mi nombre es Harvey Milk, dirigida por Gus Van Sant, narra los últimos 8 años de la vida de Harvey Milk, activista por los derechos de la comunidad LGBT en el San Francisco de finales de los años 70. Es una muy interesante recreación de los comienzos de la lucha contra la homofobia. Milk fue asesinado por un adversario político. Está en Prime Video. Ay, esta es una delicia. Los Caifanes, dirigida por Juan Ibáñez, un clásico del cine mexicano independiente. El guion es de Carlos Fuentes, que en esa época era pareja de Rita Macedo, mamá de la actriz Julissa, y escribió el guion para ella. Aparece el escritor Carlos Monsiváis disfrazado en algún momento de un Santa Claus ebrio. La película sucede en una noche. Jaime Palomo, una pareja de jóvenes de familia acomodada, conoce a la banda de los Caifanes y comparten con ellos una parranda en la Ciudad de México.
Se ve en todos los lugares a donde se iba en la noche en los años 60. El Estilos, interpretado por Oscar Chávez, divino. Se enamora de Paloma. Llega el amanecer y los mundos tienen que separarse porque, como cantaba Selena en Amor Prohibido, pertenecían a distintas sociedades. El Estilo le regala un caballito de madera a Paloma y en ese viaje entre mundos, Paloma entiende, por suerte, que el arrogante de su novio ya no es lo suyo. El caso es que todos se despiden en la madrugada. No sabemos si después se reencuentra con el Estilos. Ojalá y sí. ¿Hay algo que nos quieras comentar? Pues solamente agradecerte mucho. Estoy muy contenta de haber venido. Yo estoy muy contenta de que hayas venido y me quedo sobre todo con eso de que tú dices, sospechemos de nuestras arrogancias. Sí. Podríamos decir que la manera de poder acceder a una mejor vida para todos sería, tenemos que ser un poco más humildes, sí. Dudar más de nosotros. Sí, y asumir que siempre si el otro se siente mal o denuncia algo, es por algo, ¿no? Entonces, abrirnos a eso, a poder escuchar eso. Y otra cosa que dijiste muy importante, que cuando te cachas siendo prejuiciosa hay que bajar las barreras defensivas. Sí, sí. No pasa nada si nos abrimos al otro, al contrario, nos podemos nutrir mucho de lo que el otro tiene que aportar, ¿no? Por lo menos tenemos que ir a indagar, ¿no? ¿De qué se trata? Pues te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Gracias. Pues gracias por esta conversación a Fernanda Magallanes, psicoanalista, doctora en filosofía y arte, autora de ¿Qué quiere una mujer? Lo femenino en psicoanálisis. Gracias a ustedes por arroparnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.